Hay un versículo o unos dos o tres versículos que usted conoce bien. Usted conoce bien porque en algún momento dado hemos mencionado sobre ellos. Tiene que ver con un muchacho, un muchacho que fue considerado uno de los valientes de David, del ejército de David. El ejército de David estaba compuesto por un montón de gente. Era el rey, claro. Pero en un momento dado figuran entre todos esos valientes gente que llegó a buscarlo a él a la cueva de Adulán cuando David estaba huyendo del rey Saúl. David había sido ungido para ser rey, pero todavía no estaba ejerciendo el reinado o el liderazgo en forma total o en forma completa. Lo había ungido el Señor a través del profeta Samuel, pero todavía no se había entronizado. Por lo tanto, Saúl, usted conoce la historia, quiso matarlo varias veces y lo anduvo persiguiendo. Pasó muchos percances David, y se fue a meter a una cueva, y en la cueva lo llegó a buscar gente para unirse a él. Estando en la cueva llegaron a buscarlo para unirse a él. En medio de todo, parece que percibían que sobre aquel muchacho, sobre aquel hombre, había una unción de Dios y un respaldo especial de parte del Dios del cielo. Y lo llegó a buscar gente con gran necesidad. No llegó gente famosa, no llegó gente a buscarlo que eran de pues linajes reales y de altos quilates su familia y de mucho abolengo y con muchas riquezas para apoyarlo en su ministerio, para poder sacarlo de la cueva, para llevarlo al trono de Israel. No, llegó gente endeudada, llegó gente afligida y llegó gente amargada de alma o de espíritu, como la escritura lo expresa. Ese tipo de personas son las que se le unieron. En medio de toda esta gente que se le unieron figuraban por lo menos 600, pero de los 600 figuraron 400, casi siempre. 200 se quedaban atrás, se quedaban cuidando el equipaje, se quedaban al otro lado. Bueno, tenían que hacer varias empresas, pero dentro de todo ese ejército figuraron no menos de 33 personas, que fue el ejército élite de David. Hicieron proezas extraordinarias, se dejaron usar por Dios, estuvieron al frente del ejército de David y estuvieron haciendo cosas impresionantes, porque Dios hace en sus hijos cosas hermosas y especiales para que hagamos cosas extraordinarias. No somos ordinarios, somos extraordinarios. No somos cualquier cosa, somos hijos del Dios Altísimo. Y por eso Dios se mueve por su Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros. El personaje del cual quisiera hablar es un personaje que se llamó Eleazar, no Eliezer, no Eleazar, aunque significará casi lo mismo el término o el nombre, su significado será casi igual en el hebreo, pero Eleazar. Eleazar significa Dios ayudó o Dios ha ayudado. Este hombre, teniendo un respaldo solamente por su nombre, ¿cómo se llamaba? Teniendo un respaldo de parte de Dios, Dios ha ayudado. Jehová es el que va a estar siempre ayudándonos. Dios es el que está presente siempre en medio de cualquiera de nuestras necesidades. No importa cuál sea el problema, Dios está presente para fortalecernos, para ayudarnos, para extender su mano de poder, para sacarnos de victoria en victoria. Dios pelea por nosotros. Él es el guerrero invencible, dice la Escritura. Él es el poderoso gigante. Poderoso gigante se define también como guerrero invencible en otra de las versiones de la Escritura. Y el Señor siempre está velando en favor de su pueblo. La Biblia dice, el libro de Crónicas dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder en favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios estuvo
con David, porque David fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Dios estuvo con Pablo, porque Pablo fue un hombre que se humilló en la presencia de Dios, y después de ser Pablo el pedido, el deseado, o después de ser Saulo el pedido y el deseado, se convirtió en Pablo, el pequeñito, aquel que se humilló. Al que se humilla, Dios lo exalta. Dios nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Dios pelea por cada uno de nosotros. Eleazar fue un personaje que dice la Escritura en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Ahí puede abrir sus Biblias, por favor. Pueden abrir sus Biblias en segundo libro de Samuel, capítulo 23. Fue un personaje especial, ejemplar. Guardó una conducta intachable. Sí, fue hijo de un señor que se llamaba Dodo, así como el pájaro dodo, pero dodo de todas maneras. Dodo en este caso quiere decir cariñoso, amable, afable, de un espíritu especial. Fue rodeado Eleazar de un cariño especial, maravilloso, hermoso. Dios nos rodea de un cariño especial a cada uno de nosotros. Dios es el Dios amoroso, Dios es amor, Dios es fuego consumidor. Sí, Dios disciplina, claro que sí. Se enciende la ira de Dios de repente, en un momento dado también puede suceder así, de repente se inflama su ira. Sin embargo, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Por la grande misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos, porque Dios nos amó a pesar de nuestros pecados, como lo acaba de testificar nuestro hermano. A pesar de los errores que podemos cometer, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno. A pesar de las cosas difíciles en las que tengamos que estar pasando o atravesando, Dios sigue siendo fiel para cada uno de nosotros. Dios sigue extendiendo su mano. Dios no te va a dejar desamparado, Dios no te va a dejar sin cobertura, a no ser que tú, hermano amado y hermana amada, quieras estar fuera de la cobertura divina. Pero Dios no nos va a dejar sin cobertura. Dios siempre nos da su respaldo, Dios siempre nos da su protección. La nube de gloria siempre está sobre el pueblo santo de Jehová. La unción de Dios pudre todo yugo que se quiera levantar en contra del pueblo del Señor. Eleazar sabía perfectamente bien que había sido rodeado de un cariño, que había sido criado en un ambiente hermoso, saludable, en un ambiente donde su mente no había sido dañada o contaminada. Es especial, es hermoso, es interesante tener ese tipo de ambiente o atmósfera espiritual en la cual nos tengamos que mover, o en la cual tengamos que crecer o desarrollarnos. Es bonito tener ese ambiente cuando estamos oyendo de amor, cuando estamos viendo ejemplos adecuados, cuando estamos oyendo de palabras tiernas, cuando estamos recibiendo una palabra de aliento, un abrazo, un cariño, una palmada, un aplauso, aún en medio de nuestros errores. No es fácil, me cuesta trabajo muchas veces hacerlo en un momento dado, cuando hay cosas que no salieron como uno quiere. Cuesta trabajo reaccionar de esa forma. Sin embargo, me entiendo que por lo que esto puede significarnos, este hombre, Eleazar, hijo de Dodo, había sido criado en un ambiente saludable y se desarrolló y creció lo suficiente para poder formar parte de este ejército élite de David. Y la Biblia dice, segundo libro de Samuel, capítulo número 23, espero que lo tenga allí en el versículo número 9, por favor. Segundo libro de Samuel 23, capítulo 23 y versículo 9, dice de la manera siguiente, espero que lo tenga ahí. Después de este, Eleazar, después de este, quiere mencionar al anterior valiente. El valiente que menciona anteriormente se llama Josef Basebet, un tacmonita, y esto pues hizo cosas extraordinarias también. Pero después de este señor Josef Basebet, apareció Eleazar, el hijo de Dodo, un ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Oiga esto: este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Me llama la atención lo que esta versión que usted ha comprado, muchos de ustedes han adquirido, la versión H2O de la Biblia, de Sociedad Bíblica, así se llama, la versión agua. Pues la palabra de Dios es agua que nos limpia, que nos purifica, que nos transforma. Dice de esta manera, se lo voy a leer ahí, a lo mejor ustedes tienen esa versión ahí con ustedes, pero dice así:
El segundo era Eleazar, hijo de Dodo, de Ajoj. Eleazar estuvo con David en Pasadamín. Pasadamín es el lugar donde estaban ahí para pelear contra los filisteos, cuando los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. En esa batalla, oiga esto, en esa batalla los israelitas huyeron, pero Eleazar se quedó matando filisteos. Se quedó matando filisteos. Filisteo quiere decir envidia, le he dicho tantas veces. Filisteo es un fruto de la carne, significa fruto de la carne. La carne con el espíritu tienen una lucha viva. Eleazar, Dios ayudó, se enfrenta contra un fruto de la carne. El espíritu tiene una lucha continua contra la carne. El espíritu está dispuesto, dice la misma escritura, pero la carne es débil. Muchas veces eso nos impide realizar cosas hermosas para gloria de Dios. La carne, ese instinto interior que nos conduce a pecar, ese instinto o deseo que nos conduce internamente a hacer lo que no conviene, lo que no agrada a Dios, y hacer las cosas al revés de lo que Dios ha establecido. Eleazar se quedó matando filisteos hasta que el brazo se le acalambró. A lo mejor se le agarrotó o engarrotó, como se dice normalmente, pero se le agarrota el brazo, que es la palabra correcta. Hoy hay un montón de leyes extrañas en cuanto al idioma, ¿verdad? Y de todas maneras, a veces somos nosotros los que no hemos dicho las palabras de manera correcta, y como las cosas se hacen leyes, entonces así es que se dicen normalmente. De repente ya la che ya no existe, la elye ya no existe, las diéresis las quitaron hace tiempo, pero después las vuelven a poner. Después dijeron que hay que decir ya no carnet ni gourmet, sino que carné y gourmet y una serie de cosas, pero hoy hay que ponerle la T otra vez. De todas maneras, en última instancia ya no sabemos ni cómo nos vamos a llamar, porque las letras se están cambiando, el alfabeto se ha deteriorado, se ha deformado. Es una cosa impresionante, en verdad. En medio de todo, Eleazar siguió llamándose Dios ayudó o Dios ha ayudado, y su nombre, aunque su nombre pueda cambiar porque las letras se desaparezcan, su nombre seguirá siendo siervo del Dios Altísimo. Su título seguirá siendo hijo del Dios viviente. Su título seguirá siendo príncipe del reino celestial. Aleluya. Por lo tanto, podremos seguir adelante haciendo la obra que Dios nos ha encomendado, destruyendo las obras del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús vino para deshacer las obras del diablo, y Dios lo ha puesto a usted para que continúe la obra sobre la faz de la tierra, deshaciendo las obras del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios le dio autoridad a usted para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo, y nada le podrá dañar, porque Dios pelea por su pueblo. Su pueblo es la iglesia. La iglesia está con el Señor está con la iglesia, y la iglesia es más que vencedora por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, siga adelante, no desmaye. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que termine su obra. Si su obra no ha terminado, si Dios todavía no ha cumplido su propósito en su vida, siga adelante, siga destruyendo. Dios lo puso a Jeremías capítulo 1 y versículo 10, dijo Dios a Jeremías: yo te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar, arruinar, derribar, destruir, plantar y edificar. Dios lo puso a usted para arrancar, arruinar, derribar, destruir, plantar y edificar también. Siga matando filisteos, siga matando el fruto de la carne, siga destruyendo y pisoteando al hombre viejo. No deje que se levante. Ese hombre viejo está harapiento, está pero maloliente. No deje que se vuelva a levantar. Sígalo matando hasta que el Señor venga a levantar a su iglesia. Dice la escritura que Eleazar peleó o quedó matando filisteos hasta que el brazo se le acalambró. Oiga eso, hasta que el brazo se le acalambró. Acá dice de una manera diferente: su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Acá dice que el brazo se le acalambró. A pesar de esto, no soltó la espada. Eso quería leérselo en la otra versión. A pesar de eso, no soltó la espada. A su debido momento, el principio espiritual o los principios espirituales en este pasaje pequeño de la escritura, de un par de versículos o tres tal vez, nos dirán lo siguiente. Número uno, a su debido momento, si tú estás en el ejército de Dios, Dios te va a levantar para que pelees la buena batalla de la fe. La vida cristiana es comparada con una batalla, con una guerra
estás en la milicia, pues estás en el ejército de Dios, debes estar firme. Y en el ejército de Dios, Dios no te va a destruir, Dios te da vida y vida en abundancia. En los ejércitos terrenales muchas veces las cosas salen al revés, y muchas veces la gente se deteriora o se destruyen el uno contra el otro. Muchas veces eso es lamentable, hay envidias, hay celos, hay contiendas entre la misma gente, y eso es lo que el diablo quiere hacer dentro del pueblo de Dios, que siendo del ejército del Señor estemos totalmente contrarios el uno del otro, o el uno contra el otro, y no estemos trabajando con el mismo propósito o para el mismo fin, y estemos peleando entre nosotros, y en lugar de pelear o batallar contra el enemigo, estemos destruyéndonos entre nosotros mismos, metiéndonos zancadilla, estorbándonos, perturbándonos y dañándonos. Pero en medio de todo, cuando nosotros entendemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y para qué nos ha puesto Dios sobre la faz de la tierra, y que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, y que Dios te ha hecho valeroso, y que estás en el hueco de la mano de Dios, y que nada ni nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Entonces, cuando entendemos perfectamente bien eso y para qué nos ha llamado Dios, si nos hemos enlistado en el ejército de Dios, a su debido momento, aunque no nos guste, aunque no querramos, aunque creamos no estar preparados, Dios nos va a llamar para pelear no la peor batalla, para pelear la buena batalla. Usted va a pelear la buena milicia, usted va a batallar en la buena milicia, usted va a moverse de manera especial porque Dios lo llamó por soldado. Para eso tendrá que afirmar su vida y sus pies en la roca que es Cristo Jesús, el Dios del universo. Para eso tendrá que estar firme y batallar de una manera militarmente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Párese firme, amárrese bien el cinturón, váyase adelante, ármese con la armadura que el Señor le ha dejado para que usted y yo podamos salir adelante. Con celestial armadura estamos trabajando y caminando sobre la faz de la tierra. ¿Tenemos vestidura de novia esperando la venida del Señor? Sí, yo creo que sí. ¿Estamos sin mancha y sin arruga? Bueno, esperamos que sí, de todas maneras. Hay que ir a la dry cleaning celestial de todas maneras, diariamente. Hay que ir para que Dios nos planche y para que Dios nos enjuague y para que Dios nos deje bien olorosos diariamente, claro que sí. Pero en medio de todo, aunque tengamos vestidura de novia, estemos esperando la venida de Cristo Jesús para irnos a la boda del Cordero, estamos en una batalla. Hay botas de combate que estamos usando, estamos en terreno enemigo muchas veces, pero no importa dónde estemos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Iglesia, vamos hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. A veces no es fácil entender que por qué se dan esos tropiezos, o por qué se dan esos obstáculos, o por qué tenemos que estar ahí sufriendo percances o situaciones difíciles cuando estamos en el camino del Señor y cuando estamos peleando la buena batalla. Vea, Eleazar también se enfrentó con problemas, era de los valientes de David. Qué hermoso que digan que somos de los valientes de Cristo Jesús, Señor nuestro. No de los valientes de David, pero de los valientes de Cristo Jesús, el Dios del universo. Qué hermoso que pueda decir el Señor: te encomiendo esto, o haz esto, o lleva a cabo esta labor, porque yo he confiado en ti, porque yo sé que tú eres mi hijo amado y en ti tengo contentamiento, complacencia, como lo dijo de Cristo Jesús. Qué hermoso que podamos ser obedientes delante del Señor y que estemos dispuestos a hacer su voluntad todos los días de nuestra vida. Dios nos ha ayudado, y mientras Dios esté con nosotros para ayudarnos, entonces, amados hermanos, vamos a pelear la buena batalla de la fe. Vamos a batallar de manera extraordinaria, no nos vamos a cansar, y en medio del cansancio vamos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a ir hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. No importa cuál sea el momento que estemos pasando en cuanto a la vida cristiana, si nos hemos enlistado en el ejército de Dios, a su debido momento vamos a tener que pelear la buena batalla. Número uno es el principio ese: vamos a tener que pelear la buena batalla. Y eso es lo que dice ahí. Eleazar era uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla, ahí en Pas-Damim, en esa ciudad, y se habían alejado los hombres de Israel. Esto lo que está diciendo es que cuando los filisteos se reunieron para pelear contra el pueblo de Israel, los israelitas salieron huyendo. Todos los demás salieron huyendo. Nadie se quedó para ver cómo iba a terminar la batalla. Los filisteos estaban ahí, y a los filisteos son los que tenían que echar del lugar. Los filisteos se reúnen para batallar contra ellos y tenían que sacarlos del lugar.
Sin embargo, los israelitas salieron huyendo. Ahí no dieron 7 vueltas para que cayeran los muros de Jericó. Ahí no dieron 13 vueltas en total. Pues ahí salieron corriendo, huyeron, afligidos, preocupados. Solo se quedó Eleazar, el hijo de Dodo, aquel que había sido criado con cariño, aquel que sabía que Dios le había ayudado y que Dios le iba a seguir ayudando. Pero él no se entretuvo a pensar cuántos eran los que iban a pelear en contra de él. Esto es impresionante. Esto no es otra cosa más que un milagro. Pues estos son cosas que la gente puede no creerlas con facilidad y decir cualquiera, si el papel aguanta con lo que le pongan, de acuerdo. Pero cuando conocemos quién es Dios, y cuando sabemos el poder de Jehová de los ejércitos, y cuando sabemos lo que Dios declara, que 1 de nosotros puede a 1000 perseguir y 2 de nosotros pueden hacer huir a 10,000, aleluya, las cosas cambian. Cuando sabemos quién es el poderoso de Israel y que él saldrá como gigante y que como hombre de guerra va a despertar celo y va a pelear, va a vocear, va a gritar y se va a esforzar sobre sus enemigos, entonces las cosas son diferentes. Cuando entendemos que Dios nos dice: no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo contigo estaré, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová soy tu Salvador. Las cosas son diferentes. Cuando entendemos que el Todopoderoso está con nosotros, las cosas son posibles, porque para Dios nada es imposible. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jehová. Entonces, al verlo así decimos: esto es algo imposible, pero para Dios todo es posible. Y no importa dónde esté su pueblo, no importa cuánto sea el ejército que compone, o el número que compone el ejército de Dios, si Dios está con nosotros, hacemos mayoría en cualquier lugar donde estemos. Dios te hará germinar y prosperar en cualquier lugar donde te encuentres. No importa que sea en el mismo desierto, Dios te hará germinar aún en el mismo desierto, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Eleazar es un ejemplo clásico de esto. Eleazar se quedó solo peleando contra los filisteos. Pero dice el principio espiritual: a pesar de que te quedes peleando o combatiendo solo, recuerda que Dios peleará por ti como poderoso gigante. Y no solamente eso me dice el principio espiritual, sino que me dice que yo debo de perseverar hasta que termine la obra que Dios me encomendó. No me debo quedar a medias, me debo de terminar la obra que Dios me encomendó. Pero se pone difícil, pero nadie me ayuda. Es que Dios no te dijo que te iban a ayudar. Dios te dijo que Él iba a estar contigo para darte su ayuda. No busques compañerismo, no busques compadrazgo, no busques ahí un compadre para que te venga a ayudar, o una comadre. Si Dios te dijo que lo hicieras, hazlo ya, para la gloria de Dios Todopoderoso. No esté buscando a nadie más. A aquel Dios le va a encomendar otra labor, al otro Dios le va a encomendar otra cosa. Ahora, si le dice a 2 que lo hagan, o le dice a 3 que lo hagan, o le dice a 10 que lo hagan juntos, es una cosa diferente. Pero cuando Dios te lo encomienda a ti, hazlo, y hazlo ya según tus fuerzas. No te detengas a pensar, no te detengas a ver cómo es el asunto, no mires cómo lo hizo el otro. Hazlo tú de acuerdo a la estrategia que el Espíritu Santo te esté dando. Eleazar no se puso a leer libros de guerra espiritual en ese momento. Espérenme, voy a ir a consultar la teología, a ver cómo es el asunto. Espérenme, voy a ir a orar 40 días y 40 noches, voy a ayunar para ver si puedo. No, la cosa era ya. El problema era ahora. El problema no era mañana, el problema es hoy. Y cuando ahora te enfrentas al problema, ahora hay que derribar las puertas infernales en el nombre de Cristo Jesús. Y vas a derribarlas porque Dios está contigo. No es en nuestra fuerza, es en el poder de Dios que lo vamos a llevar a cabo. Y entonces Eleazar se quedó solo, pero él sabía que Dios le había ayudado. Eso, Dios ha ayudado, quiere decir que Eleazar no era la primera experiencia que tenía, sino que Eleazar, con seguridad, en medio de todas las batallas que había librado en favor del rey David, él había tenido experiencias similares, y si no iguales, pero semejantes de todas maneras, en las que Dios le había mostrado su gracia, su amor y su poder, su respaldo y su protección, su provisión y su ayuda sobrenatural. Dios es providencial para ayudarnos, y Dios siempre está en el momento menos pensado extendiendo su mano de poder para que salgamos adelante y nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos. No es aquí que vamos a ir aquí todos desanimados y todos ahí deteriorados y todos achorcholados y todos abatidos. No, es aquí que vamos a ir de poder en poder, aleluya. No vamos a ir ahí todos destruidos y diciendo no sirvió de nada, porque así nos pasa, ¿no?
Tantas veces que has hecho algo para Dios y al final has dicho, no me sirvió de nada el esfuerzo que hice. ¿Cuántas veces lo has expresado? ¿Cuántas veces este que les está hablando lo ha podido expresar también? ¿Cuántas veces hemos tenido deterioro en nuestras almas porque hemos querido hacer algo bueno para Dios, algo hermoso para Dios, y al final de las cuentas nosotros llegamos a una realidad o llegamos a una conclusión? No me sirvió de nada o de mucho todo el esfuerzo que hice. Me desgasté, pero la cosa sigue igual. Me desgasté terriblemente, hasta me enfermé, pero la cosa no funcionó. Es una cosa terrible, en verdad. Sin embargo, si Eleazar se hubiera puesto a pensar que muchas veces a lo mejor no le salieron las cosas como él quería, a lo mejor en este momento se hubiera dejado matar por los filisteos. Pero él dijo, no puede ser que todos huyan y que yo también tenga que huir. Dios me ha dado una espada para poder pelear y voy a usarla de la mejor manera que lo puedo hacer. Dios te dio una espada para usarla. Dios te dio su espada. La espada del Espíritu es la palabra de Jehová de los ejércitos, la Biblia, la palabra de Dios. Aleluya. Y Dios nos la ha dado para que nosotros podamos tomar de ella sus promesas, recordar las promesas en el momento que estamos en la batalla. Este se levantó. Los filisteos estaban ahí, pero Eleazar no se quedó, no se fue a huir con los demás, ni se quedó sentado esperando que lo mataran. Se levantó, y al levantarse le demostró a Dios que estaba dispuesto a hacer su voluntad. Cuando tú te quedas sentado, o cuando te acuestas, o cuando te cruzas de brazo, o cruzas las piernas y bajas los brazos y se te paralizan los brazos y las piernas están completamente endebles, no vas a poder realizar nada, y Dios mirará tu corazón y sabrá que tienes miedo, que estás atemorizado y que el espíritu de temor del diablo ha venido sobre ti para aplastarte y hacerte añicos. Pero cuando te levantas, a pesar de que en el momento puedas estar diciendo, pero no sé cómo lo voy a hacer, pero es imposible que yo pueda tener una estrategia tan especial, pero en el medio de todo eso te levantas y estás diciendo, Señor, no importa cómo, no importa qué, yo en ti he creído, yo en ti he confiado, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú me vas a sacar adelante, tú me vas a dar la estrategia adecuada y yo de alguna manera voy a salir adelante. Cuando te levantas, le demuestras a Dios que estás dispuesto a hacer su voluntad. Cuando te levantas, le demuestras a Dios que estás dispuesto a creer en Él y en su palabra bendita. Cuando te levantas, estás diciéndole al Señor, Señor, no puedo yo, pero yo sé en quién he creído, en quién he confiado. Yo sé, Señor, que no puedo hacerlo solo, pero heme aquí, envíame a mí, Señor, aleluya. Yo sé, Señor, que tú vas a estar conmigo para sacarme adelante. Este se levantó y al nomás levantarse comenzó a herir a los filisteos. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. La otra versión, H2O, le dije que decía hasta que su brazo se acalambró. Le agarró la calambrina, imagínense, de estar moviendo la espada. Se le acalambró el brazo. Quedó la espada pegada a su mano. Los dedos no los pudo abrir. Tenga usted algo agarrado por espacio de varias horas y al final le va a ser difícil abrir su mano. Va a ser difícil. Tengas la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pegada a su corazón y por muchas horas, por muchos días, y después le va a ser muy difícil arrancarla de ahí. Métala completamente, déjela que ahí pueda germinar, déjela que haga morada la palabra en su corazón y las cosas serán diferentes. Eso es recordar las promesas de Dios. Eso es recordar que Dios está con nosotros. Eso es recordar que Dios es el que ha dado la victoria. Eso es recordar que Dios no nos ha dejado solos. Eso es recordar que Él nos dice que Él nos va a sacar adelante. Él nos va a sacar de victoria en victoria. Esto es recordar que Dios nos va a llevar al cielo. Aleluya. Si la Biblia declarara al final que los santos de Dios pierden la batalla, entonces ¿para qué estamos gritando acá? ¿Y para qué nos estamos desgastando acá? Vámonos al mundo y comamos y bebamos que mañana moriremos, pues. Pero no, Dios reprenda al diablo, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesús y sus santos millares son los que obtienen la victoria al final. La Biblia dice que Jesús y sus santos millares son los que obtienen la victoria al final. Y los santos millares del Señor, usted está incluido dentro de ellos, porque usted es parte de la iglesia redimida sobre la faz de la tierra. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Por tanto, entonces,
Eleazar nos muestra, y el principio bíblico espiritual nos hace ver que debemos terminar la labor que Dios nos ha encomendado. Jesús mismo la terminó. Pendiendo de la cruz dijo: Padre, consumado es. Hemos dicho nosotros que ya está consumado toda la obra que Él nos encomendó. Hay mucho camino que recorrer, mucho camino te falta por recorrer. Y como nos falta mucho camino por recorrer, entonces hay que ver de qué manera hacemos la obra que Dios nos encomienda. No nos vaya a pasar lo que le pasó a uno de los personajes que David llamó para que fuera sustituto de Joab y de Abisai, que eran los generales principales dentro del ejército de David también, o de los principales generales dentro del ejército de David. Figuran mucho los hijos de Sarbia, Joab y Abisai. Pero en un momento dado, porque Joab era un poco picaresco en su accionar, dijo David: no, yo voy a buscar a Amasa, el otro, para que éste pueda ser el sustituto. Pero lo mandó a hacer una labor y nunca regresó. Lo mandó a buscar gente para que se uniera y jamás regresó, no regresó. Entonces, como no regresó, le encomendó otra vez la labor a los mismos. Y en el camino, Joab en el camino encontró a Amasa y allá lo mató, lo traspasó. Le traspasó la espada, dice la escritura, le sacó hasta los intestinos y lo dejó tirado ahí en el camino, a la mitad del camino, tanto que después lo cubrieron y lo apartaron para que la gente no se detuviera o se entretuvieran viendo que lo habían matado a este personaje. Eso me llama poderosamente la atención, porque no es que quiera hacer yo una doctrina de esto, sino que simplemente a veces Dios nos encomienda algo y nunca lo hacemos. A veces Dios nos da una encomienda y jamás terminamos de hacer la obra que Él nos encomendó. Después se le encomienda otra y el otro la hace rápido, porque el otro está dispuesto a hacer la voluntad de Dios rapidito, pues, porque está deseando crecer y deseando servir y hacer eso rápido para que Dios le encomiende otra cosa mayor todavía. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho también. Pero después nosotros, al ver que el otro está sirviendo, nos enojamos, pues, y decimos: ah, no, qué barbaridad, ¿y cómo le encomienda a este si este acaba de venir y yo estoy viejo de estar en la obra? Sí, porque estás viejo de estar en la obra y te has envejecido en tu fe y no has hecho nada simplemente porque no quieres tomar las promesas de Dios que Dios te encomendó desde hace tiempo, o Dios te entregó desde hace tiempo. No has hecho la labor simplemente porque no la has querido llevar a cabo. No la he hecho simplemente porque he dicho: mañana lo voy a hacer, porque me creo indispensable. Soy necesario tal vez, pero no indispensable. En la obra del Señor Él es el único que no puede faltar. Aleluya. De ahí todos podemos faltar, pero Él es el que siempre debe estar presente, porque cuando Él está presente las cosas son diferentes. Cuando Él está presente hay milagros y prodigios y maravillas que se desarrollan. Entonces Eleazar se quedó peleando hasta que su mano o su brazo se acalambró o se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Qué interesante, ¿no? Qué especial. Debo de dejar que la palabra de Dios permanezca en mí. El Señor mismo dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pidan todo lo que quieran y les será hecho, les será dado. Aleluya. Entonces la palabra de Dios debe quedar pegada a mi corazón. Debo de recordarla. Habrá un momento a lo mejor que solamente ese recuerdo de las promesas de Dios van a fortalecer mi vida y me van a sacar adelante y me van a sacar del pozo de la desesperación en el que puedo estar metido. Solamente ese recuerdo, solamente esa palabra bendita. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz. No puede fallarnos, jamás nos ha fallado y jamás nos va a fallar. Dios siempre es fiel a su palabra. Y la palabra de Dios debe quedar pegada a nuestro corazón. Andarla en la mano, sí. Andarla aquí debajo del brazo, en la cartera, a lo mejor sí. Leerla, sí. Pero tenerla como rema en nuestro corazón. No solo es logos, no solo es teoría, no solo es recordarla de pe a pa o de memoria, o recitar el texto, o decir el texto de oro, el texto áureo en la escuela de enseñanza bíblica dominical, o decir: ya me puedo esto más, yo ya me puedo otro versículo. No es solo de poderlo, es de vivirlo. No es solo de aprenderlo, es de practicarlo. No es solo decir: ya la sé de memoria, es de poner por obra lo que estamos aprendiendo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es de que en verdad Él nos pastoree y en verdad experimentemos que Dios suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
o en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me va a pastorear. No solo es de que me lo aprenda, es de que yo pueda ir a ser apacentado en esos pastos verdes y me pueda alimentar adecuadamente, para que no desee ningún otro aliciente de este mundo, sino esté conforme, complacido y satisfecho con la comida espiritual que Dios me da a mi corazón. Alabado sea Dios. Y que pueda estar siendo confortado junto a aguas de reposo, que pueda ser saciado en mi sed espiritual, que pueda ser saciado en mi sed material también, y que pueda meterme en esas aguas de reposo cuando esté siendo perseguido por el enemigo. Recuerde, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El Salmo 42. Recuerde, el salmista lo que expresa, jadeante el siervo, y ese siervo tipifica cada una de nuestras vidas, amado en el Señor. Jadeantes muchas veces por la persecución del enemigo, no hallamos dónde meternos, y el único lugar posible donde meternos para refugiarnos es en las aguas de reposo, en las aguas salutíferas de Dios. En las aguas salutíferas de Dios usted podrá nadar, el diablo se ahoga. Usted sí puede flotar, pero el diablo se va a ahogar, no se va a meter. Y ahí el siervo busca las aguas. ¿Para qué? Para saciar su sed. De acuerdo que puede ser para saciar su sed, pero busca las aguas y grita, pues, gime, si usted quiere decirlo de esa manera. Brama, dice la Escritura. Está dando sus bramidos terribles porque quiere encontrar las aguas cristalinas, las aguas de reposo, para poderse meter ahí, porque ahí la jauría que lo va persiguiendo, los cazadores que lo quieren cazar o matar, van a perder la pista, porque el olor se va a perder cuando se mete en el agua. En las aguas salutíferas estamos guardados por el poderoso de Israel, Jehová de los ejércitos. Por eso no necesitas solo meter tu pie en el agua salutífera de Dios. No te debes de meter solo el dedo gordo y ver si está heladita y decir, no, muy fría está el agua. Métase completamente. Dese un chapuzón de un solo. El agua helada tiembla los nervios. Métase de un solo, pues. Ya cuando estén bien mojadito, entonces ahí quédese. No se salga porque le va a dar frío. Ahí quédese, flote en las aguas salutíferas, o surque las corrientes ahí de los aires. ¿Cómo? No así haciendo un montón de movimientos para cansarnos como pelícanos todos arruinados, sino que como las águilas volando y surcando los aires de una manera especial. El águila se mira majestuosa, volando, surcando los aires. Así se puede ver usted en las corrientes del Espíritu, siendo detenido por el todopoderoso Dios, guardándole y librándole de todo mal y de todo peligro. Aunque se canse, aunque se agote, aunque su espada le quede pegada después de toda la batalla, pero recuerde que eso será la experiencia hermosa que usted tendrá, y al final Dios le dirá: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Parece que las cosas que hacemos a veces son demasiado grandes y decimos, pero qué bárbaro el trabajar que he tenido que hacer. Eso es poco ante los ojos de Dios, de todas maneras, comparado con todo lo que Él hizo en favor de nosotros. Entregó en la cruz a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Si Él nos dio a su Hijo, ¿por qué no le vamos a dar nosotros nuestra vida? Vamos todos a darle nuestro ser por completo al Señor. Y vea una cosa, para prácticamente ir finalizando este pasaje interesante. Dice la Escritura: este se levantó, segundo de Samuel 23:10, hablando de Eleazar, e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Vea qué interesante. Vea, a pesar de eso, no soltó la espada, dice la versión H2O. Cuando los soldados israelitas se dieron cuenta, regresaron a ayudarlo. Claro, porque los filisteos ya habían huido, o ya los había matado Eleazar. Cuando ellos llegaron, cuando los soldados israelitas se dieron cuenta, regresaron a ayudarlo, pero solo encontraron soldados muertos.
Ya no hubo nada que hacer. Es fácil ir a ayudar al que está peleando cuando ya terminó la batalla, porque solo vamos a llegar a ver, hey, qué buen trabajo hicimos, pues. Hicimos demasiado, pues. Si no era la orquesta, fue él el que lo hizo. Dios lo hizo con él. Los demás no hicieron nada. Los demás salieron huyendo. Los demás de lejos vieron, con anteojos de larga vista, con telescopio, viendo, mira, sí, todos los están matando, yo no sé cómo hace, pero mira como que multitudes están peleando con Eleazar. Se mira algo extraordinario. Ese tipo se mueve, pero más rápido que la velocidad de la luz. Qué barbaridad, cómo da vueltas, se cubre. Mira, si solo la espada no tiene ni un escudo, pero mira cómo se defiende. Qué bárbaro. Vamos a ayudarlo. Cuando ya decidieron ayudarlo, es fácil decidir ir a ayudar a los demás cuando ya terminaron la labor. Ya estuvo, no, ya vienen de regreso, sí. Pues oremos para darle gracias a Dios por la victoria que nos ha dado. Pues sí, claro, si por los pocos Dios bendice a los muchos, siempre va a ser así. Por los pocos que oran, Dios bendice a toda la iglesia. Por los pocos que sirven, Dios bendice a toda la iglesia. Por los pocos que alaban y se meten a adorar a Dios en espíritu y en verdad, Dios bendice a todos los demás, porque la cobertura de Dios se derrama. Pues el fluir de Dios es hermoso y especial y es real. Pero eso no quiere decir que solo debemos dejar que 2, 3, 4, 5, 10 lo hagan. Vamos todos a alabar a Dios, aleluya. Así dice el canto, vamos a alabar al Rey, a Jesucristo de Nazaret. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Estos llegaron y cuando llegaron todo había acabado. Eleazar estaba con la espada pegada en su mano, su brazo acalambrado, no lo podían ni mover para ningún lado, quedó tieso en el momento, después de tener tanto tiempo la espada pegada a su mano, peleando y batallando contra todos los filisteos, contra el fruto de la carne, contra la envidia. Y todos los demás ahora llegan y ahora se quieren atribuir también el triunfo, el éxito, la victoria. Y ahora llegan todos para decir, qué barbaridad, qué tremendo. Aquí venimos a ayudarte. ¿Y qué le van a ayudar si ya terminó todo? Cuando nadie te va a ayudar, cuando todos te dan la espalda, cuando nadie está listo o presto para poder darte una mano de ayuda, recuerda que no estás solo. El Espíritu de Dios peleará por ti para darte la victoria total. No necesitas a otra persona más. Nadie más poderoso que el Espíritu de Dios. Dios está presente en medio de su pueblo para sacarnos de victoria en victoria. Aquel día Jehová dio una gran victoria. El principio dirá, nadie más puede recibir gloria en la victoria que obtengamos, sino solamente Jehová de los ejércitos, porque el que da la victoria es el Dios del universo. Aquel día Eleazar obtuvo la victoria, sí. Aquel día los israelitas llegaron a traer el botín y se fueron contentos por la victoria, sí. Pero aquel día Jehová dio una gran victoria. La gloria es para Jehová de los ejércitos. El principio espiritual siempre te dirá eso, que en medio de todo lo que hagas y que te salga bien y que alcances cosas bonitas y que la gente te felicite y te diga qué bueno, lo felicito. A veces le tenemos que decir a alguien, gracias por dejarse usar por Dios, gracias por dejar que el Espíritu de Dios lo toque y se deje usar de esa manera. Siga adelante, pero en medio de todo la gloria es para Jehová de los ejércitos. No lo olviden, la gloria es para Dios, aleluya. En este día, en esta iglesia, en su vida, la gloria es para Jehová de los ejércitos. Dele gloria al Señor, dele honra, alabanza y adoración al Dios del universo. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Solo encontrará la gente al llegar que todo ha terminado. Cuando usted haga la labor de manera concienzuda, con pasión, con amor, sintiéndose deudor delante del Señor, al final todos llegarán y mirarán la labor que usted realizó, que Dios hizo a través de su vida, y todos tendrán que decir, grandes cosas ha hecho Jehová con este.
Grandes cosas ha hecho Jehová con estos, aleluya. Porque Dios se encargará de darnos la victoria total. Y el último aspecto que se menciona ahí es que y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. La otra versión dice: así que se apoderaron de las pertenencias de los filisteos, porque ya no había nadie que se les opusiera, solamente cuerpos muertos, soldados muertos filisteos encontraron ahí en el campo, en ese lugar, Pas-Damim, así se llamaba el lugar. Ahí solamente se encontró los objetos de valor y nadie se les opuso para que los pudieran recoger. Se llevaron un gran botín. El principio dirá lo que le dije anteriormente: por los pocos, los muchos son bendecidos. Porque Eleazar no dice que ni recogió nada. Si Eleazar estaba calambrado, que iba a andar recogiendo nada. Pero la experiencia que él tuvo, nadie de los demás la obtuvo. Y eso es lo que será tu gloria. Eso será tu corona, tu experiencia en Cristo Jesús. Los otros podrán disfrutar del botín en el que tú trabajaste arduamente para que se lograra, para que se obtuviera. Pero los otros llegarán a traer el botín. Pero tú, aunque no recojas nada porque estás demasiado agotado por la labor que realizaste, la experiencia que has tenido, eso dará mucho de qué hablar en medio de todo el pueblo santo de Jehová. Pero si nadie de la iglesia recordara la obra que el Señor te permitió hacer, recuerda que en el libro de las obras estará para memoria perpetua la labor que realizaste siendo obediente a Dios. Y en un día se escribió en ese libro diciendo: y mi hijo, mi hija, ponga su nombre ahí, fue obediente, hizo mi voluntad, realizó lo que le encomendé y obtuvo la victoria, porque yo estuve con él o con ella. Firma Jehová de los ejércitos. Dios te dará bendiciones al por mayor, porque eso será para memoria perpetua allá en las regiones celestes. Hermanos, todos van a disfrutar del botín por la labor que cualquiera de nosotros hagamos. Vamos a hacer la obra de Dios. No importa lo difícil que aquello parezca o sea a lo mejor. No importa el tiempo que nos llevemos para poderla realizar. De todas maneras, en el tiempo perfecto de Dios es que se va a llevar a cabo aquello que Él te encomendó. No retardemos el plan de Dios. No hagamos conforme a nuestros criterios o caprichos. Dejemos que Dios sea el que obre en nosotros, a través de nosotros, y vayamos hacia adelante. No se detenga. No se comience en el momento de la lucha a recordar de que tiene que hacer algo. Pelee arduamente. Ponga todo el corazón y la pasión que Dios le ha dado en esa labor que Dios le encomienda. Y recuerde que no está solo, que Dios le dará la victoria si tan solo usted y yo somos obedientes delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Eres fiel, eres bueno, eres maravilloso. Siempre estás con tu pueblo para bendecirlo. Siempre estás dispuesto a extender tu mano de poder para ayudarnos. Siempre, Señor, das una palabra de bendición y de victoria para nuestras vidas. Siempre, Señor, muestras tu amor para con nosotros de una manera especial. Tú, Señor, nos respaldas y nos ayudas. Gracias, Señor, por la victoria que diste a Eleazar en aquel momento. Gracias, Señor, porque nos enseñan cosas especiales estos personajes, sobre todo la fe que pudieron poner en ti, sobre todo la obediencia que tuvieron delante de ti, sobre todo la disposición para no retroceder y para seguir adelante hasta terminar la labor que tú les encomendaste. Y todos esos principios, Señor, que queden marcados en nuestro corazón para que cuando tengamos que realizar una labor para ti,
podamos hacerlo de la misma forma, de manera excelente, para gloria de tu nombre. Señor, cuando actuemos así, a pesar de que el problema sea duro de resolver o la batalla sea bastante fuerte, de todas maneras tú nos darás una gran victoria y vamos a recoger el botín, porque tú siempre permitirás que podamos alcanzar no solamente a recuperar aquello que a lo mejor hemos perdido, sino que mucho más, porque 7 veces más vas a devolver, Señor, a tu pueblo conforme a tus riquezas en gloria, a tus misericordias, y vamos a despojar al enemigo de todas aquellas cosas que nos ha quitado o que nosotros hemos permitido que sean quitadas, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias. Todo filisteo, todo fruto de la carne sea aplastado y tu pueblo ahora pueda tomar de esa espada del Espíritu, tu palabra bendita, quedar pegada en el corazón para que nada ni nadie le pueda hacer frente y el enemigo salga huyendo, gritando despavoridamente, Señor, escondiéndose, siendo alcanzado, siendo traspasado y siendo encerrado en prisiones de oscuridad, en el abismo, en el nombre de Cristo Jesús, para que nada ni nadie pueda hacerle frente a tu iglesia, porque tú le das la victoria total, en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, reciba de Dios la bendición que usted ha anhelado, la bendición que usted ha venido a buscar, recíbala en el nombre de Cristo Jesús. Si está en este momento visualizando al enemigo, al filisteo que le ha perturbado, que le ha envidiado, que le ha estorbado, que le ha metido zancadilla, atraviéselo ahora, traspáselo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. No deje nada en pie, destrúyalo por completo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios le encomendó una labor, una misión, cúmplala, termínela, siga adelante, derribe, arranque, destruya, arruine, plante y edifique para la gloria de Jehová de los ejércitos. Dios está con usted para darle la victoria total, y llévese para su casa un botín maravilloso, un botín exquisito, lleno de bendiciones. Váyase, porque Dios le da la victoria total en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Rodea a tu pueblo, cúbrele, Señor, con tu amor, rodéale, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Alabado sea tu santo nombre. Alabado sea tu santo nombre. Alabado sea tu santo nombre.